Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima y agradable presencia de María Pilar Bonilla. Pilar, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia te agradezco encarecidamente que en el marco de esta semana del derecho y los negocios tú hayas correspondido a la invitación a este conversatorio, así que te agradezco de todo corazón tu participación. No, pues muchas gracias, muy amable, y pues muchas gracias también a Finjus por la invitación, pero sobre todo entusiasmada de participar, pero muy agradecida de poderme involucrar en todos estos temas que son tan importantes para nuestros países ahora. Felicitaciones a Finjus por la iniciativa de promover en los países de América Latina este tipo de iniciativas. Bueno, tú vienes ya desde hace años visitando la República Dominicana y haciendo grandes aportes en todo lo que han sido procesos de formación de leyes. Esa es la verdad. En el Congreso hay una, que es la Ley de Garantías Mobiliarias, que tú has venido inclusive hasta desde el Banco Central y desde otras instancias, haciendo tus aportes, ¿De qué es de lo que se trata? Cuando uno habla, por ejemplo, de proyecto o anteproyecto de ley de garantías mobiliarias, ¿cuál es el objeto de esa legislación? Pues mira, los proyectos de ley de garantías mobiliarias básicamente de lo que se tratan es de crear un marco legal moderno, pero sobre todo eficiente para todos aquellos colaterales en el sistema financiero que no sean bienes inmuebles. Entonces, ¿cuál es el antecedente, digamos, importante de este tipo de normativa? Porque la pregunta que nos haríamos es, bueno, pero ¿para qué necesitamos esto? Si al final tenemos la tradicional prenda civil, que al final era un colateral de bienes muebles. Y digamos, hay algunos antecedentes interesantes. El primero es, los bienes muebles inicialmente en los códigos civiles que rigen nuestros países, América Latina básicamente, tratan al bien mueble como que fuera un bien de menor valor y al bien inmueble como un bien de mayor valor. Y entonces la normativa se hace encaminada a empoderar la garantía hipotecaria, es decir, aquella sobre bienes inmuebles. Mientras que la de los bienes muebles se trata como que fuera una pequeña hipoteca, ¿sí? Claro. Y es que ha ocurrido que los bienes muebles el último siglo prácticamente se volvieron bienes de altísimo valor. Incluso pueden ser bienes de más valor que un inmueble. Hoy por hoy el tema de los valores de los inmuebles, digamos, se ha relativizado porque ya no necesariamente existe aquella idea de que tú tienes que tener inmuebles para tener riqueza. Puede haber riqueza sin haber inmuebles. Entonces, si sobre todo las pymes, como oxígeno económico de nuestros países, sus 78% más o menos de sus activos son bienes muebles, sería un contrasentido que el sistema financiero no tuviera un marco coherente y eficiente para poder recibir estos bienes en garantía en la misma seguridad jurídica que ofrece una hipoteca. ¿Pero fue que el actual modelo se agotó? Un poco eso, el actual modelo se agotó, sí. ¿O es que se han creado nuevas formas de hacer negocio? Yo diría que es una combinación de los dos. Es una nueva forma de hacer negocios combinado a que en esa nueva forma de hacer negocios el modelo antiguo se quedaba corto, ya no te servía para algunas cosas. Entonces, a manera de ejemplo, digamos, la tradicional prenda, muy tradicional, digamos, no permite que se vuelva a colocar una garantía sobre el bien que ya tiene una primera garantía, una primera prenda. ¿Por qué? Porque ya hay una afectación. El bien mueble pierde valor en el tiempo muy fácilmente, y entonces eso hacía que la sensación hubiera, no, esto ya no aguanta otra garantía. Pero ponte a pensar en bienes muebles que sí que pueden generar, digamos, valor, o que una vez se ha pagado una parte de la deuda permita una segunda garantía. Flujos provenientes de contratos. No sé, el peaje de la construcción de una carretera. La empresa que ya cobra el peaje
esos flujos provenientes de contrato, eso no se agota. Ese sigue siendo un bien de altísimo valor que es altamente seguro y es altamente líquido. Entonces, la tradicional prenda como que ya no cabía en eso, pero una garantía mobiliaria sí. Entonces, es interesante ver cómo es otra forma de ver aquello que tiene valor en el mercado. Ahora, cuando uno tradicionalmente analiza lo que ha sido el trayecto de los bienes muebles como garantía, digámoslo así, uno se encuentra con una serie de modalidades de contratos. Sí. Prendas sin desapoderamiento, contratos de venta condicional de bienes muebles, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. ¿Qué novedoso tendría, por ejemplo, este proyecto que pudiese contribuir como para dinamizar, digamos así, la nueva forma de hacer negocios, tomando en cuenta este tipo de garantía? Bueno, digamos, tiene 3 innovaciones interesantes como para ir, digamos, en orden. La primera es, tú mencionaste muy bien que hay muchas formas de hacer contratos con garantías. Claro, tu formación jurídica te permite ver eso, pero no todo el mundo tiene clarísimo que ciertos contratos que no se llaman prenda están dentro del mundo de las garantías. Entonces, por ejemplo, la compraventa con pacto de reserva de dominio, que más o menos se parece a la venta condicional. ¿En qué se diferencian? Una de la otra. Yo diría que muy poco. Muy poco, ¿verdad? Muy poco, sí. Porque en realidad en la venta condicional, la venta en sí misma está sujeta a la condición de que ocurran las circunstancias pactadas. Entonces, al final es una compraventa con un pacto de reserva de dominio, solo que, digamos, con un apellido muy concreto. Un apellido que la verdad es que yo solo conozco en República Dominicana. Yo la conozco como venta con reserva de dominio en la mayoría de los países. Pero hay otros contratos, el leasing, por ejemplo. El leasing al final es un financiamiento donde lo que tú tienes es un mejor derecho sobre un bien mueble. El factoring al final del día es la cesión de derechos futuros, pero donde el comprador tiene un mejor derecho sobre esa cuenta por cobrar objeto del factoring. Y entonces así hay una serie de contratos interesantes, digamos, relacionados con el mundo financiero, que no todos tienen claro que están dentro del gran mundo de las garantías o afectaciones sobre bienes muebles. Entonces, digamos, una primera contribución interesante de este proyecto de ley es, te crea un marco claro. No hay ninguna discusión de que si está o no está, si se entiende incluido o no se entiende incluido. Primero te coloca las reglas del juego como muy claras. ¿Qué se entiende por garantía mobiliaria? ¿Qué tipo de bienes afecta? Y puede ser cualquier cosa que tenga valor en el mercado, en tanto un acreedor esté dispuesto a recibirlo. Yo te hacía la pregunta porque muchas veces uno crea una legislación, una serie de figuras que se convierten en fuentes de confusiones. Sí. Esa es la realidad. Sí, es como que la ley no te distingue el alcance de una con relación a la otra. Esta propuesta, ¿queda claro eso? Yo entendería que sí. Sí. Cuando uno, por ejemplo, está trabajando una propuesta normativa, uno generalmente comienza a ver qué ha pasado en otros países. Un tanto como para tú comparar en dónde la legislación resultó ser exitosa, en dónde no, cuáles fueron, por ejemplo, los atributos de la norma que realmente contribuyeron a que la norma fuera efectiva. ¿Qué países ustedes vieron en donde real y efectivamente le pudo servir como fuente para ustedes instrumentar el anteproyecto? Bueno, hay muchas fuentes. Voy a traer... Por ejemplo, Colombia. Colombia era interesante. Interesantísimo el caso de Colombia. Si quieres podemos hablar por ahí de 2 o 3 de América Latina. Obviamente que sí. Sí. Colombia es un caso súper interesante porque ellos hacen su reforma, incluyen un registro de garantías mobiliarias muy eficiente, muy moderno, y digamos a manera de ejemplo, imagínate que el día que se abrió el registro de garantías mobiliarias de Colombia, si la memoria no me falla, tenía más de 11,000 inscripciones en ese registro. Pero espérate, eso ha sido uno de los grandes avances en Colombia. Así es. La creación de ese registro. Sí. ¿Verdad que sí? Es correcto, señor, así es.
porque transparenta transacciones que están ocurriendo en el mercado hoy que nadie tiene una herramienta jurídica para saber qué está ocurriendo de ellas. Entonces, obviamente, a mayor riesgo, menor crédito. Entonces, un banco, hay ciertos bienes muebles, y no estoy necesariamente hablando de una estufa, podemos estar hablando de bienes muebles más sofisticados en los que genuinamente en los países donde no hay reforma no existe una herramienta en la cual se publicite claramente la afectación sobre esos bienes y se crea, lo más importante, un claro derecho de prelación. Entonces, al publicitarlo, se establece un claro derecho de prelación con hora, minuto y segundo, lo que hace que cualquier juez posteriormente pueda conocer desde el día en que se hizo la inscripción quién tenía un mejor derecho sobre esos bienes. Y a manera de ejemplo, para no pensar en casos donde dice, bueno, me ocultó que no sé, sobre un bien, una estufa, un frigorífico por ahí, no, de un restaurante, digamos, no teníamos cómo saber si había una mejor garantía. Ningún banco hoy por hoy tiene claramente una herramienta para buscarlo en tiempo real. Ojo, tiene que ser en tiempo real, porque los bienes muebles se deprecian tan rápido que yo no puedo ir a buscar una aguja en un pajar en 1000 registros para ver si por ahí encuentro una inscripción porque terminé en el último y tengo que volver a revisar en el primero. Entonces tiene que ser en tiempo real. Y entonces el registro de garantías mobiliarias de Colombia, por ejemplo, se representa como una herramienta eficientísima para encontrar, digamos, este tipo de bienes. Imagínate la garantía mobiliaria sobre el azúcar que se encuentre en un silo de tiempo en tiempo y todo aquello en lo que se convierta. Pero eso es valiosísimo. ¿Y es posible? Totalmente. Imagínate. Y por ejemplo, el proyecto contempla la creación de ese registro. Sí, ese es el segundo elemento. No solo el marco legal, sino el segundo elemento es la creación de un registro. No se llama registro, y pues tú eres abogado y sabes que la palabra registro tiene una carga jurídica relacionada con registros hipotecarios. Claro, los inmuebles. Bienes inmuebles, es lo primero que piensas, escrituras públicas, calificación registral, y este no es, en realidad no es esa su función. La función que tiene es que todos sepan las transacciones que están ocurriendo respecto a esos bienes con el único objeto de conocer la existencia de la transacción. ¿Para qué? No para revisar los documentos, ni validarlos, ni darles o no nulidad. Simplemente conocer en el mercado esas transacciones para que yo sepa qué prioridad tengo y si ese bien aguanta una segunda garantía. Porque la del azúcar que te decía hace un momento, por ejemplo, pues imagínate que ya el deudor pagó el 70%. Ese azúcar aguanta una nueva garantía. ¿Por qué no? ¿Qué necesita el segundo banco saber? Necesita saber qué grado de prelación tiene con absoluta certeza y necesita que su deudor le haga un disclosure de la información que hay respecto de la primera deuda. Eso es todo, pero eso tú no necesitas un registro con calificación para eso. Es un simple sistema electrónico de avisos. Antes de pasar a otro país, habíamos estado viendo Colombia, en el proyecto que se está debatiendo, ¿dónde estaría adscrito ese registro? Porque muchas veces la discusión se da en dónde va a estar, si en la Cámara de Comercio y Producción, si en el Ministerio de Industria y Comercio, ¿qué se ha definido ya? En el proyecto, ¿O cuáles son las opciones? Sí, en el proyecto lo que tiene es que si, digamos, el ministerio que ha sido el que ha ido empujando este proyecto es el Ministerio de Industria y Comercio, concretamente el Viceministerio de Pymes. Claro. Ese va a ser la autoridad, digamos así, que va a tener a su cargo digamos, la administración de este registro, pero un poquito en congruencia con lo que hablaba el senador Mariotti hoy en la mañana en la presentación que hizo, en la presentación magistral donde se inauguró esta semana de Finjus. Entonces, la ley prevé que el Ministerio de Industria y Comercio pueda, ya sea a través de alianzas público-privadas o a través de una sesión de conformidad con la ley de contrataciones públicas, delegar la administración en una entidad.
Entonces, si el ministerio no se siente capaz o no tiene la tecnología o no puede hacerlo, puede hacer una mera delegación, llamémoslo así. No recuerdo la palabra concreta que tiene el proyecto, pero una mera delegación de esta administración en una entidad privada que sí pueda hacerlo. En este caso, pues aparentemente la entidad que podría hacerlo es la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, por la experiencia que tiene ya con el registro de comercio, con el registro de insolvencias, y pues el usuario también ya está acostumbrado a la Cámara. Todo lo que tiene que ver con los societarios. Con la Cámara para operaciones, tiene tecnología muy buena y creemos que pues por ahí tal vez es el lugar apropiado. Tú vienes de Guatemala. Sí. Un país extraordinario, de gente muy trabajadora, esa es la verdad. Guatemala ha dado el paso, o sea, con relación a todo lo que tiene que ver con esta nueva corriente, digamos así, de actualizar todo lo que es el de tu generar seguridad jurídica. Sí, sí, para los negocios. Evidentemente que sí. ¿Ustedes se han montado en...? Sí, en el 2008 se aprobó la Ley de Garantías Mobiliarias. ¿En serio? Hace más de 10 años. ¿Y cuál ha sido el impacto? O sea, ¿cómo tú has podido evaluar la implementación de esta legislación? Es complicado evaluarla, te soy sincera. Es complicado evaluarla. En el caso concreto de Guatemala, si bien se aprobó en el 2008, el registro de garantías mobiliarias que se creó en aquel momento no era del todo o no llenaba del todo los lineamientos o las recomendaciones internacionales para hacer una herramienta en línea, en tiempo real, sin calificación registral. Y entonces pasaron ahí algunos años entre que entró en vigencia la ley y se hizo una reforma en materia de la parte registral y la parte procesal. Esa reforma fue el año pasado, entró en vigencia en abril del año pasado, y las autoridades del Ministerio de Economía, que son las que tienen a su cargo este registro en el caso de Guatemala, hicieron una reforma importantísima y muy rápida y muy eficiente, y pues hoy Guatemala tiene un registro en línea, en tiempo real, donde se pueden hacer búsquedas y que no tiene calificación. Cuando uno, por ejemplo, trabaja una legislación, evidentemente que la legislación se sustenta sobre la base de una serie de principios. Sí. Tú estás hablando de que tienen que haber condiciones necesarias que puedan garantizar el registro. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esas condiciones? Y también, ¿cuáles serían, o sobre qué principio, se sustentaría todo aquello? Claro. Bueno, tal vez primero veamos qué principios, si tuviéramos que buscar qué principios, yo diría, bueno, tenemos básicamente 3 herramientas internacionales donde ir a buscar, todas ellas, digamos, coincidentes. La primera es la Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos. Es una normativa que se hizo en el contexto de la preparación para cuando los países de América Latina empezaran a firmar tratados de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá, que eran mucho más avanzados en garantías sobre bienes muebles, llamémoslo así, que los países, digamos, de América Latina. Previendo esta situación, CIDIP prepara este proyecto, que es la Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos, que contiene unos lineamientos que son, yo siempre le digo, una especie de receta de cocina, ¿sí? Si usted quiere que su reforma sea exitosa, nuestra recomendación es que implemente así. Claro. Pero estos principios no son tan, si se me olvida uno, va a seguir funcionando el engranaje igual. Ese es un error que a veces cometen los países, dicen, no, me gusta todo menos esto, y pues en una de esas quitan una pieza que era tan importante en el engranaje que hace que el engranaje se trunque por ahí. Y un poco eso le pasó a Guatemala. La ley en general llenaba los principios de la ley de la OEA, pero el registro tenía calificación, no funcionaba en tiempo real, y entonces eso hizo que se fuera como ahí truncando. Entonces eso me lleva a la segunda parte, que es, si tú me preguntas qué debe tener un registro, así lo básico para que funcione debe ser una plataforma electrónica de acceso remoto, es decir, no tienes que ir a hacer cola y llevar tus papeles y que te pongan un sello, no. Tiene que ser virtual. Una plataforma electrónica 100% virtual de acceso remoto. El segundo es que tiene que funcionar a través de avisos electrónicos.
no se tratan de inscripciones registrales como el concepto jurídico que tenemos de la hipoteca, son meros avisos electrónicos porque su función es simplemente avisarle a terceros qué transacciones están ocurriendo en el mercado respecto de bienes muebles. Entonces deben ser meros avisos electrónicos sobre formas preestablecidas, es decir, solo se trata de llenar los espacios en blanco. Y digamos, el tercer requisito es no puede haber calificación registral, es decir, no puede haber una persona del registro que humanamente esté revisando un contrato, porque tú no estás inscribiendo el contrato, no es como el caso de la hipoteca. En la hipoteca tú estás inscribiendo la hipoteca, que es, claro, el contrato secundario que viene del financiamiento, pero tú sí estás inscribiendo la hipoteca en el registro de la propiedad o el registro de hipotecas, como fuera el caso. Aquí no. El contrato ocurre afuera, se vincula jurídicamente a las partes al momento de realizar el contrato. Y tú lo único que haces en este sistema es avisarle a los terceros pues, que acabas de realizar ese contrato y que sobre ese azúcar, sobre este ganado, sobre estas cosechas, sobre estos créditos futuros, sobre estos flujos de contratos, pues tú tienes un derecho prioritario en virtud de una relación contractual que acabas de realizar. Cuando tú tienes una visión comparada, o sea, tú has estudiado y has analizado y le has dado mucho seguimiento a todos estos procesos en los países del área. Lo que hemos trabajado en normas, sabemos que las normas son hipótesis de trabajo en principio. Y en la medida en que tú vas desarrollando su implementación, tú te vas dando cuenta qué funciona y qué no. Es correcto. Para que una norma de esta naturaleza funcione real y efectivamente. Yo sé que tú me hablaste de la parte del registro, que eso es fundamental. Sí, fundamental, fundamental. Pero ¿qué otros aspectos habría que tomar en cuenta? Bueno, yo diría que hay un aspecto que es externo, pero es fundamental. Es externo, pero es fundamental. Sin ese aspecto se te complica la implementación. La capacitación. Sí, claro. La capacitación. Esto implica, no es que estés cambiando tu ordenamiento jurídico, al final de cuentas son figuras jurídicas que están ya dentro del ordenamiento pero dispersas, o simplemente no existen. Existen de hecho, pero no en una norma. Entonces la diferencia es que ahora lo tienes en un cuerpo legal sistematizado, donde tienes claramente todas las normas o los lineamientos de ese tema, pero estás cambiando lo que ha estado los últimos 100 años. Entonces, lo primero es, debe haber un proceso de capacitación fundamental. Y dentro de esa capacitación, 3 actores, diría. El primero, el sector financiero, porque pues al final del día, ellos tienen que conocer la herramienta para crear productos financieros relacionados con ella. Es un tema de mercado. En la medida en que hay un producto. Es un producto. Si yo, sector financiero, sé que tengo un marco legal que claramente me permite X, Y, Z, yo empiezo a crear productos financieros relacionados con eso porque mis reglas del juego cambiaron. Entonces, ese sería el primero. El segundo, los abogados, porque ellos son los que van a asesorar a las partes y los que al final llevan los litigios. Entonces, si ellos no conocen cómo funciona la columna vertebral del sistema, pues puede haber ahí algún problema. Y el tercero, para mí el más importante, el sector judicial. El sector judicial debe capacitarse muchísimo en esto, porque claro, los jueces no se formaron cuando se formaron como abogados en esto. Y pues tú sabes que en general en el mundo, pero en especial en nuestros países, en América Latina, la falta, digamos, de presupuesto en los organismos judiciales lleva a veces a la saturación de temas judiciales dentro de la judicatura, y entonces eso hace que nuestros jueces a veces sean todólogos, y eso es complicado. Es complicado. Yo siempre digo, no hay que criticar de todo al juez. Y nuestros abogados también, ¿eh? Bueno, los abogados son muy creativos, ¿eh? Muy creativos. Sí. Entonces esos jueces tienen que conocer este nuevo sistema, porque recuerda que las primeras sentencias que se emitan son fundamentales para
yo siempre pienso... Marcar la ruta. Exacto, va a marcar la ruta. Va a marcar la ruta. Sí. Las leyes no hacen los negocios existen antes, claro, y las leyes son un mero marco muy general, abstracto, impersonal, en el cual van a establecer un marco de juego para que todos jueguen el juego en libertad. Si el juez no conoce esa regla y empiezan a salir sentencias que esas normas se liman con la jurisprudencia y las liman mal, pues en una de esas, una norma, aunque la hayas hecho bien, su implementación podría no ser la mejor. Me encanta tu visión, esa es la visión de la Fundación. Muchas veces, y ese ha sido parte del problema, o sea, muchas veces, no solamente desde el sector público, sino desde el propio sector privado, la visión era de que las reformas se limitaban al contenido de la norma. Y esa es una dimensión de la reforma. Después tú tienes que crear las condiciones para que su implementación sea exitosa. Correcto. Y ahí entra lo que tú estás planteando. Que los abogados se formen en esa especialización, sobre todo los actores del sistema de justicia. Vamos a hacer una pausa. Claro que sí. Y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Pilar, en el marco normativo, por ejemplo, una legislación de esta naturaleza, una vez se aprueba, ¿no pudiese afectar derechos futuros? No te entendí la pregunta. Por ejemplo, suponte tú que nosotros hayamos realizado una serie de operaciones sobre la base de la legislación actual. Ah, ya te entendí. Cambia la legislación, en donde ya inclusive se crean una serie de condiciones que deben en donde todas las operaciones que caigan dentro de esa legislación se tienen que ajustar, claro, por ejemplo, el caso del registro. Claro. Eventualmente eso no afectaría. Claro, te pregunto. Sí. Es una preguntita. Sí, y es una pregunta muy importante porque esa son de esas preguntas que puede a la gente olvidarse, esos temas que pueden parecer... Son los que generan problemas después, ¿eh? Sí, y después suena como que la ley no sirvió, pero no, lo que pasa es que no se previó esta situación. Entonces, digamos, pues tú y yo sabemos que la ley no tiene efecto retroactivo. Claro. Eso quiere decir que no se puede aplicar a situaciones pasadas, la normativa que se crea posteriormente. Entonces, desde el punto de vista contractual, es decir, de la vinculación jurídica entre las partes y los pactos que estas partes hayan acordado entre ellos, eso se rige por la ley vigente al momento del contrato, ¿sí? Y eso me parece que es un principio jurídico que no podríamos cambiar. Ahora, si estas partes inscribieron, vamos a imaginarnos en el actual sistema, ni siquiera sé si llamarle sistema registral de República Dominicana, porque tú sabes... No quiero crear confusiones, yo lo sé. Sí, porque me parece que no existe como tal eso. Claro. En materia de prenda, por supuesto. Existe una forma de registrar, pero es una forma que no es en un único registro, etc. Claro. Entonces, digamos que estas partes también lo registraron de conformidad con la ley aplicable en este momento. Entra en vigencia la Ley de Garantías Mobiliarias. Lo que se previó en las disposiciones finales fueron, digamos, dos reglas. La primera es, si las partes quieren, las que hicieron la relación contractual aquí, adaptar estos pactos a la nueva ley, pueden hacerlo. Ah, mira qué bien. Y lo previmos pensando y lo colocamos explícitamente con el objeto de que cuando se lea, los sujetos lo lean y digan, bueno, esto es una opción. O sea, a mí me parece que aunque no esté en la ley sigue siendo una opción, porque es un tema contractual, de libertad contractual. Pero lo colocamos con el objeto de que quedara claro que si usted quiere moverse de este sistema a este sistema, si bien usted, digamos, su deuda es de esta época, a través de una modificación contractual yo puedo decir, modifico las reglas de mi contrato a esto con el objeto de adaptarlo a esta ley. Esa es en la parte contractual, pero en la parte, la más importante, la parte registral. En la parte registral se crea un incentivo en estas leyes.
Varía de país a país, pero en términos generales, ¿qué es lo que hacen los países? Colocó una regla en las disposiciones finales también que dice: las relaciones contractuales que se hubieran hecho antes de esta ley, que las partes quieran inscribir en el registro de garantías mobiliarias, podrán hacerlo sin ningún cargo económico, es decir, sin ninguna tarifa o una tasa. Porque claro, ellos ya pagaron la tarifa que le correspondía en su momento. ¿Y cuál es el objeto de promover que se muevan hacia ahí? Incluso durante el periodo de vacatio legis, en donde la ley ya fue aprobada pero aún no está en vigencia, usualmente hay un periodo de 3 meses o de 4 meses donde el registro empieza a estar abierto para que todos los que hicieron inscripciones bajo la antigua ley se muevan libres de cargo a este registro, conservando la prelación del momento de la ley anterior. Y así lo dice clarísimo la ley. Bueno, pues ya hay una garantía. Claro, porque el objeto, lo que a la parte le puede dar miedo al acreedor es, bueno, yo me muevo, pero que quede claro que si me moví, la nueva inscripción registral va a tener una fecha actual. El juez debe comprender que esta fecha actual se retrotrae al momento en que yo tenía mi prelación original. Entonces, digamos, en el caso de Guatemala se creó un formulario especial para esta situación en donde había una casilla que decía: ¿mi inscripción ya existía? Sí. Entonces aparecía dónde se había inscrito, desde qué fecha se había inscrito, y con eso se publicitaba ese aviso en el registro. Quedaba con fecha cierta y ya ningún juez lo podía discutir. Oye, qué bien. Y es importante. Yo te hacía la pregunta porque esa parte ha generado debate aquí. O sea, a lo interno de la banca, la misma MIPYME, a lo interno del viceministerio, que ha hecho un trabajo monumental, el de Industria y Comercio aquí en la República Dominicana, tratando de llevar conciencia, digamos así, y educando a los sectores del contenido de esta legislación. Ahora, nosotros hemos venido hablando de esa parte como dogmática de la norma. Pero hay una parte también pragmática de la norma, que es la que tiene que ver con los procedimientos. Que muchas veces eso inclusive es lo que más le interesa a determinados actores que intervienen haciendo uso de esa modalidad. ¿Cuáles son los procedimientos que se han diseñado en el marco de esta norma? Procedimientos judiciales de ejecución. Pues ahí tal vez Antes de que tú entres al procedimiento, ¿se han establecido en alguna de las normas que existen en países del área procedimientos previos de conciliación? No. Sí, se prevé. Sí. ¿Y cómo funciona eso? Antes de que entremos ya a lo que sería el procedimiento. Bueno, el que conozco, y la verdad es que lo conozco muy superficialmente, es el caso Colombia, donde hay procesos de conciliación que son permitidos y que, por supuesto, si las partes se ponen de acuerdo, allí termina todo el proceso, no hay que seguir con más. En el caso de México, también, si las partes se ponen de acuerdo, es decir, si el deudor... Porque ese es un mecanismo que muchas veces resuelve el problema. Claro, y es que el deudor se da cuenta que genuinamente no ha pagado, le ha llegado el momento de hacerlo, tiene la garantía y pues tiene que pagar, o tiene que entregar la garantía, o tiene que liquidar la garantía. El punto es ponernos de acuerdo en cómo hacerlo. Yo te hago la pregunta, porque el negocio de, por ejemplo, de la banca, no es el de ejecutar ninguna garantía. Eso no es negocio para ningún banco. No. Entonces, ¿de qué forma se pudieron crear esas herramientas? Pues mira, precisamente porque el tema es, y yo creo que estamos llegando a uno de los temas medulares de la Ley de Garantías Mobiliarias. ¿Cuál es el negocio del sector financiero, de la banca, de las microfinancieras, cooperativas de ahorro y crédito? Al final del día es el dinero, ¿sí? O sea, ellos no quieren quedarse con bienes muebles, como tampoco quieren quedarse con bienes inmuebles. ¿Eso le genera problema a la banca? Claro, son activos extraordinarios. Eso genera problemas. Claro, y los bancos no deben de tener activos extraordinarios dentro de sus balances. Entonces, si ni con los bienes inmuebles ocurre, pues tampoco ocurrirá con los bienes muebles ni con nada. Por lo tanto, ¿qué garantías son mejores? ¿Aquellas que son altamente líquidas
o aquellas que no son líquidas. Y entonces ahí es donde precisamente se nos abre un mundo a la imaginación en el mundo de las garantías mobiliarias, porque los bienes inmuebles... ¿Cuáles son las que son líquidas? Es un tanto como para que el televidente entienda de qué es de lo que se trata. Este es un espacio educativo, Sí. en fin. Ok, digamos, un bien altamente líquido es aquel que fácilmente se convierte en dinero. Bueno. O es dinero o se convierte fácilmente en dinero. Porque es lo que el acreedor quiere, su dinero. ¿Sí? Claro. Por eso es que un colateral debe, en la medida que es más líquido o se acerca más a hacerse líquido, se vuelve un mejor colateral. Y es por eso que esta idea de que la hipoteca es la reina de las hipotecas, pues es un tanto relativa, no porque sea una mala garantía, bajo ninguna circunstancia estoy diciendo eso, por supuesto es muy buena porque es segura, el bien inmueble no se mueve del lugar, está altamente identificado, lo tienes en un registro inmobiliario, gana valor con el tiempo, si la ejecución dura 5 años, 3 años o 4, el bien está ahí y no se perdió. Entonces, por supuesto que desde esa perspectiva es maravilloso. Ahora preguntemos, ya llegó el banco, ya tiene el banco ese bien, ¿para qué le sirve a ese banco el bien? Si por otro lado, ese mismo bien inmueble, vamos a imaginarnos que era un edificio con 10 apartamentos. Esos apartamentos estaban dados en arrendamiento, que generan plata. En vez de haber constituido una hipoteca sobre el inmueble, hubieras constituido una garantía mobiliaria sobre la totalidad de los flujos provenientes de los arrendamientos presentes y futuros y todos los que se firmaran durante el tiempo del contrato y que se colocaban en una que se llama cuenta de control, o sea, una cuenta controlada por el acreedor. ¿Qué es más líquido? ¿Ese bien inmueble o esos flujos que de tiempo en tiempo están entrando en una cuenta controlada por el acreedor en virtud de una relación contractual? No es una imposición legal ni del Estado, es una relación libre entre las partes. Entonces, ¿qué es más líquido? Por mucho esto. Eso hace, pero ¿qué es lo que pasa? Hoy por hoy nuestra normativa no tiende a dejar claras las reglas de eso. Entonces, estos flujos futuros de los arrendamientos presentes y futuros no tienes dónde inscribirlos, no tienes cómo ejecutarlos. ¿Por qué? Porque las ejecuciones en nuestros países de las prendas son iguales a las de las hipotecas. Y a mí siempre me ha parecido una injusticia querer ejecutar los bienes muebles bajo las mismas reglas de los inmuebles, porque el inmueble no se mueve y encima... Son naturalezas diferentes. Gana valor con el tiempo, la prenda es altamente movible y pierde valor con el tiempo. Entonces, este proceso debe ser rápido, por supuesto, pero es que el de los bienes muebles debe ser expedito. Y cambia, y ahí viene otro tema que es interesante y está en el proyecto de República Dominicana, cambia la ejecución dependiendo de la naturaleza de los bienes. Entonces, ¿podrías tú ejecutar igual una grúa de construcción, que es un bien mueble, que una cosecha de melones? Jamás. Claro que no. Entonces, habrá unos bienes que se ejecuten de alguna forma y habrá otros que se ejecuten de otra. El proyecto de ley de garantías mobiliarias de Dominicana prevé básicamente una ejecución judicial y una ejecución extrajudicial. Y en ambas puede ser en subasta, en venta directa o en adjudicación en pago. ¿Y los plazos, por ejemplo? Más cortos, más sencillos. Son muy breves, ¿verdad? Sí, más breves, más sencillos, más cortos, con el objeto de acelerar un poco los procesos. De manera transversal, esta conversación ha traído el tema de la tecnología. De alguna manera, sí. Sí, sí. Y uno de los temas de todo lo que fue esta semana que tratamos fue la tecnología, cómo incide en la forma de hacer negocios, en fin. Se han diseñado programas específicos a los fines de que se pueda garantizar que lo que la ley plantea se puede implementar de manera efectiva en otros países. O sea, se han presentado problemas por la tecnología que se usó. Lo digo porque muchas veces pasa, ¿eh? Sí. Yo me he dado cuenta que muchas veces uno tratando de, inclusive, incorporar a una empresa
un programa, digamos así. Sí. De contabilidad. De contabilidad. Uno crea unos problemas que van más allá de las distancias, que desestabilizan inclusive el negocio en donde uno implementó la tecnología. Se han presentado problemas y se han podido resolver en el curso de lo que ha sido ya la práctica de estas legislaciones. Bueno, cuando hay tecnología, pues siempre hay problemas conexos o relacionados con la tecnología, que el sistema no corría igual, pero en realidad mi experiencia o el conocimiento que yo tengo y que pues la verdad es que también es bastante limitado, es pocos problemas. Es decir, por ejemplo, el caso de México, recuerdo muy bien y me pareció interesantísimo, tienen un registro muy bueno, se llama el RUG, el Registro Único de Garantías, es parte de la Secretaría de Economía, recibe como una parte de la política inclusiva. El RUG es gratuito, con el objeto de fomentar que todos se inscriban. En la medida que todos se inscriban, todo se transparenta más. Imagínate cuál era la discusión ahí. No era que inscribo, que no inscribo, era los que hacen factoraje quieren que se inscriban más rápido todas las facturas masivas que mandan. O sea, hay un problema tecnológico, claro, lo tienes, desde la perspectiva de que te cuesta entrar, no sé, cualquier cantidad de facturas en un solo momento, pero ese es un problema que se supera cuando haces un ajuste tecnológico y logras que en menos de una hora todas esas facturas estén inscritas. Entonces, por ejemplo, ese es uno, ¿verdad? Acceso, ¿verdad? Acceso, en nuestros países, pues el tema, no todos tienen un ordenador, pero todos tienen un celular. Entonces, los países han creado aplicaciones para que desde el teléfono celular se puedan hacer, por ejemplo, búsquedas en el registro de garantías mobiliarias, incluso inscripciones en los registros de garantías mobiliarias, ¿verdad? Entonces, unos países con más tecnología, otros con menos tecnología, pero al final me parece que en términos generales ha sido exitoso. Cuando tú hablas de tecnología, evidentemente de que eso implica un costo. Sí. ¿Cuál ha sido el impacto de ese costo en todos estos procesos? Bueno, el único que yo conozco que no tiene costo es el de México. El de México. Todos los demás tienen costo. Porque a mí, honestamente hablando, nuestros países son creativos también, generando lo que ellos llaman tasas. Sí. Que indirectamente son impuestos, de una u otra forma. Y te lo digo porque ese es parte también de la discusión que se ha dado aquí de cuál sería esa tasa, o sea, cuál sería el costo de todo esto. ¿Existe un costo promedio que tú hayas podido sacar en operaciones de esta naturaleza? Pues mira, hay que aclarar que el caso concreto de México es gratuito, pero es un tema excepcional y por eso aclaré que era un tema de política del Estado de promover la transparencia de todo este tipo de transacciones. Pero por supuesto no puede ser totalmente gratis. Al final del día el RUG, porque eso tiene un costo. Tiene un costo y tiene su personal, etcétera. Entonces, y es parte del registro de comercio, que es parte de la Secretaría de Economía. Entonces, pues por ahí está, digamos, la forma en que se absorbe, digamos, eso. Pero por supuesto que tiene que tener algún costo. Lo que pasa es que es un costo, es un flat fee, llamémoslo así, o un fee que puede variar un poco, pero variará. ¿Partiendo del monto de la operación? Jamás. Jamás. Te lo digo porque jamás. Tú sabes cómo es. Sí, es que imagínate, para un registro de avisos, donde lo que tú estás incorporando es una forma preestablecida, solo anunciando que hiciste esta transacción, a mí me parecería que sería, no sé, hasta un poco ilegal que te cobren dependiendo del monto del crédito, porque operativamente al sistema le costó lo mismo una cosa que otra. Claro. Entonces, cuando uno está inmerso en un proceso de este tipo y tú has estado inmersa, me refiero a lo que han sido las discusiones que se han dado en torno a este proyecto de ley. Uno ve cuáles son los puntos que generan mayores debates. ¿Cuáles son los puntos que a tu juicio han generado mayores debates que
que no es que han impedido la aprobación de la norma, porque a fin de cuentas tú tienes que socializar un proyecto con la finalidad de tú generar los consensos que puedan garantizar que su implementación sea exitosa. O sea, en eso lo tenemos bien claro. O sea, tú no puedes estar aprobando leyes a la carrera. Sí, no. Hay que involucrar a los actores y que no deja de ser el proceso educativo del que tú hablabas. Es una primera etapa, llamémoslo así. Que se tienen que empoderar del contenido de lo que se terminará aprobando. ¿Cuáles son los puntos que han generado mayores debates? Bueno, en el caso dominicano, claro, concretamente, claro, sí. Claro, en el caso dominicano, concretamente, digamos, se ha generado o se generó en su momento bastante debate el tema de, por ejemplo, una ley aparte, que no, que fuera hasta qué punto necesitamos una ley, una sola ley que esté fuera del Código Civil. Que esté fuera del Código Civil. Pero yo no quisiera que aprueben lo que está en el Código Civil, en el proyecto de ley de Código Civil. Okay. Si tú lees lo que está en el proyecto de ley de Código Civil, que se está discutiendo en el Congreso, que va dirigido al tema de las garantías mobiliarias, eso es una locura, ¿eh? Bueno, no lo conozco, así que no podría opinar del tema. Ojalá que no, ojalá, ya por ahí ya tú me estás convenciendo de que es mejor tener una legislación especializada. Es mejor tener una legislación especializada. Dependerá de país a país si este país quiere colocarlo dentro de su Código Civil, por supuesto, eso. Pero en el caso de Dominicana, ustedes tienen un Código Civil muy antiguo, donde me parece que plantearse colocarlo dentro de un Código Civil hacía mucho ruido dentro del resto de la normativa, porque hubiera implicado revisar todo el Código Civil en su vocabulario. Entonces, no sé, me parecía un poco práctico. Me convenciste ya por ese lado. Ese es, digamos, un tema. Sí, otro tema. Pero ya eso se debatió y yo creo que ya todos estamos de acuerdo. Convencidos de que debe estar en una ley aparte. El otro tema que generó bastante discusión era el tema del registro, porque precisamente, de hecho, por eso se le cambió de nombre en el proyecto y se llama Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias, porque la palabra registro jurídicamente generaba ruido con relación a todo lo que tiene que ver con el sistema inmobiliario y con operaciones, documentos, poderes. Entonces, estamos claros. Pero por supuesto no fue fácil llegar a lo que hoy tenemos. Entonces eso generó también, digamos. Pero suena hasta mejor. Suena más elegante. Claro, evidentemente que es más moderno. Sí, Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias. Qué bien, qué bien, qué bien. Y pues en la parte procesal, pues siempre el tema de las ejecuciones, creación de nuevos títulos ejecutorios, siempre va a generar alguna discusión, porque pues claro, tienen que ser con la suficiente fuerza legal que incorporen adentro de ellos con fecha cierta la obligación de pagar una suma de dinero líquida, exigible y que pueda probarse que estaba de plazo vencido, donde la defensa del deudor sea muy limitada. Es decir, como estamos en procesos de cobro, fíjate que el mundo en el que estamos es un mero cobro. No estamos discutiendo temas contractuales subyacentes, sino la pregunta es, ¿pagó? Y si la respuesta es, o sí pagué, o pagué parcialmente, o prescribió, lo discutimos. Pues la verdad es que ninguna otra discusión podría ser posible, porque en realidad la pregunta es, ¿usted le prestó plata? Sí. ¿Usted aceptó pagarla? Sí. ¿Se le venció el plazo? Sí. ¿Lo pagó? No. Claro. Es increíble, tenemos una hora hablando y el programa terminó. Bueno, muy bien. Bueno, esa es una razón en la que tú tendrás que asumir la obligación de que tendremos que hacer otro programa. Bueno. Sobre todo cuando se apruebe la legislación. Con muchísimo gusto. Ya a los fines de nosotros poder identificar cómo va el proceso y qué se pudiese agregarle al proceso que pudiese contribuir a que sea eventualmente exitoso. Pilar, en nombre de Finjo, de verdad, fue un lujo conversar contigo. Muchas gracias. Fue un lujo. La verdad es que te sabe tu tema y te lo sabes muy bien. Muchas gracias. Y te agradezco no solamente que nos haya acompañado en todo lo que fue esta semana, que fue exitosísima, sobre todo por la cantidad de personas que se inscribieron y sobre todo por panelistas de la categoría
que tienes tú, que fueron los que participaron en ese evento, sino también por toda esta asesoría que le está dando al pueblo dominicano en una legislación que no deja de ser muy moderna en honor a la verdad. Así que muchísimas gracias. El gusto es mío y por supuesto encantada de volver a participar cuando sea posible. Así será. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.